Viernes 19 de febrero de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JNE Noticias con información electoral y de coyuntura. Vamos rápidamente con nuestros principales titulares. OMPE y Ministerio de Salud coordinan pautas para la vacunación de miembros de mesa. JNE inició la capacitación de personeros de organizaciones políticas a nivel nacional. Contraloría presenta plataforma para que electores conozcan mejor a candidatos. Amigos, vamos con el desarrollo de nuestra información. En reunión con la misión de observación electoral de la UNIORE, Gastón Soto Ballena, representante del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, expresó su confianza en el desarrollo de las elecciones del 11 de abril. El doctor Gastón Soto Ballenas, miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2021, expresó su confianza en el desarrollo de estos comicios durante la reunión virtual sostenida con la Misión de Observación Electoral de Avanzada de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Soto Ballena, designado para representar a dicha instancia ética, en la cita refirió que alrededor de 17 países han celebrado elecciones en el contexto de la pandemia que aqueja a todo el mundo. El Perú no puede ser la excepción, enfatizó. Al referirse al pacto ético electoral, señaló que con el paso del tiempo han venido acrecentando los compromisos que adoptan los partidos políticos en cada elección, en la búsqueda del respeto mutuo entre los mismos durante la campaña electoral, lo que fortalece el voto informado de la población. Señaló además que las agrupaciones que no suscribieron el citado acuerdo el 28 de enero pasado, lo han hecho luego en los pactos éticos regionales que promueve el Jurado Nacional de Elecciones. Dio a conocer asimismo a los miembros de la citada misión que para resguardo del cumplimiento de los acuerdos asumidos por los partidos se encuentra el Tribunal de Honor, el cual puede dictar declaraciones, exhortaciones y resoluciones de carácter ético, las cuales tienen un efecto determinante en la opinión pública. Por su parte, José Thompson, director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, quien ejerce la Secretaría Ejecutiva de UNIORE, agradeció al Tribunal de Honor por compartir sus experiencias, las cuales refirió pueden resultar inspiradoras para su aplicación en otros países. Y para garantizar su eficiente y eficaz labor durante el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones inició la capacitación de personeros de organizaciones políticas. La Escuela Especializada de Personeros del Jurado Nacional de Elecciones inició sus actividades de capacitación de los ciudadanos que actuarán como personeros en todo el país durante las elecciones generales 2021, a fin de que desempeñen su labor con eficiencia y eficacia. El propósito institucional es lograr el correcto desempeño de los personeros, lo que contribuirá a la disminución de las incidencias que pueden entorpecer el normal desarrollo del proceso electoral y su transparencia. Además, los personeros afiliados y simpatizantes de las organizaciones políticas, la capacitación está dirigida a la ciudadanía en general. Las jornadas formativas son virtuales y se desarrollan conforme a una distribución por zonas de los departamentos del país. El lunes 15 de febrero se inició la capacitación en la zona norte y continuó el miércoles 17. El 22 y 24 de febrero corresponderá a los personeros de la zona centro 1, mientras que el 10 y 12 de marzo a los de la zona centro. En tanto, el 18 y 19 de marzo las sesiones estarán dirigidas a la zona sur y finalmente el 25 y 26 de marzo a la zona oriente. Los especialistas de JNE orientarán sobre qué deben hacer los personeros antes, durante y después del acto de votación, cómo realizarán la observación de las actas electorales y cuál será su relación con los miembros de mesa. Asimismo, les darán a conocer las restricciones que se establecen respecto de la propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. Las sesiones virtuales se inician a las 5 de la tarde y son gratuitas. Para mayor información sobre las inscripciones se deben comunicar con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad a través del correo
escuelaelectoral@jne.gov.pe. Y a 2 meses de los comicios generales, 4 candidatos a la presidencia de la República presentaron sus principales propuestas sobre educación, política social, la salud y pandemia durante la primera jornada de CADE Ejecutivos 2021. La disminución de la pobreza, los programas sociales, pero sobre todo la lucha contra la pandemia, fueron los temas centrales que abordaron los 4 candidatos presidenciales invitados al CADE Electoral 2021. En este evento, Harold Forsyth de Victoria Nacional y Keiko Fujimori de Fuerza Popular coincidieron en abrir las puertas hacia la empresa privada para la compra y distribución de vacunas contra la COVID-19. No podemos dejarlo todo en manos del Estado, que ha demostrado que es ineficiente y lamentablemente corrupto. Debemos invocar al sector privado con sus laboratorios, universidades, clínicas, instituciones en general, transporte que ellos tienen, para que justamente ayuden a todo el Estado y luego que se haya superado la fase más crítica, también puedan ellos comprar las vacunas y de esta forma ayudar a todo el gobierno a salir adelante. Voy a tomar las medidas necesarias para que la empresa privada pueda ayudarnos a financiar la compra de vacunas en el extranjero, para inmunizar a todos sus trabajadores, sus familias y, si es posible, también a los pobladores de sus zonas de influencia. Mientras tanto, mi gobierno seguirá comprando las vacunas para la primera línea, para la población vulnerable y para todos los peruanos que no hayan sido vacunados. Por su parte, Julio Guzmán del Partido Morado propuso un SAR de las vacunas y una negociación previa con farmacias. En tanto, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú se inclinó por un Estado más promotor y fiscalizador. Vamos a crear un SAR de las vacunas que tenga rango ministerial y que le reporte directamente al presidente y participe en el Consejo de Ministros, para que no haya ninguna descoordinación y todas las entidades del Estado le hagan caso. Después, vamos a crear un comité de científicos, los científicos que asesoren permanentemente al presidente y que nos adelantemos a lo que pasa con las variantes y comencemos a negociar con las farmacéuticas y otros países desde este momento y no esperar hasta cuando nos ocurra. Tenemos que garantizar que el Estado sea mucho más proactivo en la adquisición de las vacunas. Se deben tocar todas las puertas de todos los países y laboratorios sin sesgos ideológicos, sin reparos ni demoras. Lo importante es que esté probada la efectividad de las vacunas científicamente y que las gestiones sean con absoluta transparencia. Asimismo, en su visión país, Mendoza demandó un nuevo pacto social a través de una nueva constitución con nuevas reformas económicas. En tanto, Fujimori prometió mano dura para rescatar la economía y acabar con el populismo. Con nuestra segunda reforma agraria estaremos aprovechando sosteniblemente nuestra agrobiodiversidad, generando miles de empleos en este sector, así como en el sector turismo, servicios y desarrollando nuestra industria nacional, aprovechando nuestras riquezas para que sirvan principalmente y primero a las familias y a las empresas del Perú. Mano dura para rescatar nuestra economía. Mano dura para rescatar la salud del pueblo. Mano dura para derrotar a la inseguridad. Guzmán destacó también nuevas políticas públicas de innovación productiva y tecnológica, y Forsyth prometió acabar con la mismocracia y la corrupción con sanciones más severas. La lucha contra la desigualdad es nuestra prioridad. El enfoque republicano, el corazón del Partido Morado, es aplanar la cancha para todos. Pero luchar contra la desigualdad no requiere revoluciones, sino más bien reformas profundas, de manera responsable. Con una constitución que evolucione incluyendo sanciones más duras, comparables con los delitos de lesa humanidad, como imprescriptibilidad, incautación de bienes, beneficio cero y muerte civil. Quiero un país que mire a la informalidad como una oportunidad y no como el enemigo. Al final de la jornada, el candidato morado prometió entregar el beneficio de beca 18 para los hijos de las víctimas de la COVID-19 y un programa de trabajo temporal masivo. Mendoza prometió nuevos bonos universales y la creación del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología. Fujimori, por su parte, anunció la construcción de 2 colegios por día y Forsyth el programa Agua Perú y el programa Hambre Cero. Ahora les compartimos un video de la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones, donde se resalta el compromiso de honor que implica la firma de un pacto ético.
El Pacto Ético Electoral es una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que surgió con el propósito de que las organizaciones políticas lleven a cabo sus campañas electorales de manera alturada y así resaltar las propuestas de los candidatos y candidatas. Este es un compromiso de honor que suscriben los representantes, candidatos y candidatas de las organizaciones políticas participantes de las elecciones y por las instituciones adherentes, convirtiéndose en una responsabilidad con la sociedad para el fortalecimiento ético del proceso electoral. Desde el 28 de abril del 2005, en que las agrupaciones políticas suscribieron el primer pacto ético electoral en el país, muchos de los compromisos que se asumirían en este y en los siguientes pactos han trascendido y se han convertido en ley. Por ejemplo, presentar las hojas de vida de las y los candidatos. En el 2006 se hizo obligatorio que las organizaciones políticas que participen en un proceso electoral presenten planes de gobierno. En el 2015 aparece la Ley 30326, que modifica la Ley de Partidos Políticos y establece que las y los candidatos consignen de manera obligatoria en su hoja de vida su declaración de bienes y rentas, un compromiso del Pacto Ético Electoral del año 2010. Actualmente la suscripción de este Pacto Ético Electoral se ha institucionalizado y en cada proceso es infaltable. Entre los acuerdos que suscribieron las organizaciones políticas en el contexto de las elecciones generales 2021 están el priorizar en sus campañas el uso de plataformas virtuales y mecanismos alternos no presenciales, cumpliendo estrictamente las normas sanitarias establecidas para la prevención de la COVID-19. Se incluye por primera vez el uso responsable de las redes sociales por parte de los partidos políticos. El Pacto Ético Electoral destaca la gran responsabilidad del ciudadano y ciudadana frente a lo que significa ejercer el derecho a elegir y a ser elegido y nos recuerda que tenemos la potestad de exigir a las organizaciones políticas y a sus representantes un compromiso cabal con la ley y con los principios de la moral pública. Momento de una entrevista vamos a hablar sobre el Twitter como arma de defensa y conflicto en las campañas políticas y electorales. Hoy nos encontramos con Maite Vizcarra y es experta en tecnología e innovación digital. ¿Cómo estás? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas a su disposición. Muchas gracias. Nos gustaría que nos comentes cuál es el rol de Twitter en las campañas políticas como la que estamos viviendo actualmente. Bueno, en esta situación tan particular que estamos viviendo en medio de esta pandemia del COVID-19 y además sometidos a un confinamiento justamente para proteger nuestra salud y de la población en el Perú, los espacios digitales como el Twitter se están convirtiendo en elementos vitales en dos aspectos. Dentro de una campaña política son un medio para lograr posicionar una candidatura, pero además una propuesta política, aun cuando en el caso del Perú hay una gran desafección política. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente común y silvestre tiene una relación muy compleja con lo político, yo diría que hasta lejana, eso, la palabra es desafección. Eso por un lado, posicionar una idea, un plan político, incluso una candidatura, y por otro lado, facilitar la participación ciudadana, que es fundamental en este tipo de situaciones. Por una cuestión muy simple. Los medios digitales como Twitter facilitan que las personas nos expresemos con amplitud, a través de distintos elementos, a través de textos, a través de imágenes, a través de video, y además interpretando la realidad de acuerdo a nuestra propia percepción. Estos elementos llamados memes o los memes, como se produciría en español, son muestra de eso. Muchos de estas imágenes, estos videos, lo que hacen es expresar cómo es que los ciudadanos pueden interpretar una crisis política, como por ejemplo las que hemos estado viendo últimamente, los últimos meses en el Perú, o incluso una posibilidad de esperanza. Entonces el Twitter funciona en base a esas dos situaciones, o ese es el rol que tiene. Primero, para posicionar una idea, generar corriente de opinión, o incluso una candidatura. Y número dos, para facilitar la participación ciudadana a través de una forma muy particular de expresión
de crisis o eventualmente de expresión o lectura de un momento dado en un contexto político como el que vivimos. Bien, Maite, si hablamos un poco del posicionamiento de esta red social en nuestro país, ¿cuántos peruanos utiliza esta red? Bueno, el número exacto no lo tengo, pero en efecto, Twitter es la red social más utilizada en el Perú, si hablamos a nivel de un público amplio, digamos, personas que van de los 18 hasta los 50 años. Y en la región latinoamericana, el Perú además es considerado uno de los países con mayor actividad en redes sociales en la región, en Sudamérica. Este es un dato que una entidad como americana, como el Pew Research, que es una entidad vinculada al uso de tecnología, ya validó hace un par de años y probablemente no ha cambiado, ¿no? El número exacto, como digo, no lo tengo, pero sí puedo dar fe que de todas las redes sociales que existen en el Perú, Twitter es particularmente importante para el Perú por la facilidad que permite de expresión, ¿no? Y de generación de corriente de opinión. Bien, ahora, Twitter no da la posibilidad de contratar publicidad política, a diferencia de otras redes sociales. ¿Eso qué significaría? Digamos, ¿representaría, digamos, una ventaja o una desventaja? ¿Cómo lo ves? Bueno, depende. En efecto, Twitter no es como Facebook, en donde tú puedes comprar pauta publicitaria. Incluso hay todo un sistema para medir la audiencia. Digamos que Facebook está planteado, en verdad, para ese tipo de negocios. Vive de la publicidad, en verdad, hay que decirlo. Twitter no tiene esas facilidades, pero sí hay algunos elementos de sponsorship más comercial. Eventualmente, en ese mundo de lo comercial se podría ingresar también el posicionamiento de una campaña política, ¿no? O sea, con ciertas limitaciones tú también puedes sponsorear o promocionar algunos mensajes en Twitter, no con una pauta tan específica como en el caso de Facebook, pero sí es posible. Por otro lado, también es importante que cuando se use los espacios como Twitter para promover algún tipo de idea, planteamiento, servicio, producto, etcétera, este sea identificado y de alguna manera en base a las normas que se aplican para el caso de la publicidad en el Perú, ¿no? Esto es identificarla como publicidad, con un rotulado específico y obviamente evitar que se induzca a error. Entonces, aun cuando no tienes instrumentos digitales como la pauta que sí te permite medir Facebook, en Twitter sí es posible hacer publicidad en la medida en que la identifiques como tal. Sobre todo hay que recordar eso, que es importante evitar la inducción a error, porque estamos justamente promoviendo comercialmente, o en este caso, de alguna manera, un producto, un servicio o incluso una idea, ¿no? Se menciona, y usted lo dice en Twitter, este no es un medio con mayor llegada para captar electores, pero sí puede llegar a ser un medio letal para intentar destruir la imagen de un candidato. ¿Por qué realiza esa afirmación y cómo? Bueno, Twitter es un espacio que, a diferencia de Facebook, tiene la capacidad de viralizar de una manera bastante eficiente un mensaje. Facebook funciona como una suerte de espacio tipo club o una burbuja, ¿no? La lógica de la comunidad está detrás de Facebook. Uno invita a gente que es su amigo, su contacto, etcétera, y debido a la forma en que los bots o los robots de las librerías de mensajes, o en todo caso de palabras que usa Facebook, permite que los mensajes se vinculen entre sí y finalmente se genera una suerte de endogamia respecto de las personas que comparten una tal o cual idea. A diferencia de esto, Twitter es una red desconcentrada, muchísimo más abierta. Entonces la capacidad de distribución de un mensaje, de una idea, de cualquier contenido en verdad es mucho más potente. Considerando esas dos diferencias, no estar presente en Twitter de una manera adecuada puede implicar que lo que queramos transmitir ahí, sea bueno o malo, se distribuya de una manera muy eficiente. Entonces, es importante que quien entre en estos espacios considere esa situación, la capacidad de distribución de Twitter para bien o para mal. Y decíamos que era posible utilizar Twitter como un espacio adecuado, incluso para levantar una candidatura de alguien que no es muy conocido, si utilizamos adecuadamente ciertas estrategias de posicionamiento, ¿no? Lo importante en Twitter es lograr la viralización del contenido. Y la viralización del contenido es lograr mucha gente, no como seguidores, que es una de las pautas que siempre se han usado tradicionalmente en el marketing digital, sino a través de elementos de adhesión o de engagement, que así se llama en inglés, a través de los reenvíos o los retweets,
a través de la adhesión con los famosos hashtags o estas etiquetas, que son una manera de expresar adhesión, y finalmente a través de la creación de listas. Entonces, pensando en la gran capacidad de distribución de cualquier contenido que se coloque en Twitter y pensando en la capacidad más grande que tiene de adhesión esta red social, es muy poderosa si quisiéramos promover algo que en principio no es muy conocido. Este es el principio básico de cómo es que aparecen los influencers o las gentes que influyen en estos espacios de la noche a la mañana. Sí, sí. Baste considerar, solamente para cerrar, cómo es que algunos candidatos en las elecciones del año 2021 han considerado en sus listas hacia el Parlamento a gente que apareció en estos espacios digitales, particularmente en el Twitter, ¿no? Entonces, ¿por qué? Basados en la fama, en la adhesión que lograban, más allá del cuestionamiento si están o no bien preparados, si pensamos en liderazgos temporales o no permanentes, Twitter es ese espacio y sirve para formar ese tipo de liderazgos. A tu criterio, ¿consideras que para tener una campaña exitosa o de repente llegar a ganar una candidatura, se podría o decir que es un requisito tener una cuenta en esta red social? En efecto, es importante estar presente en Twitter si es que se quiere influir. Y además para medir la temperatura de lo que pasa en la opinión pública y la forma en cómo se van moviendo las corrientes de opinión. Debido a la apertura que hay en esta red social, uno puede encontrar de todo allí, ¿no? O sea, estos espacios hay que entenderlos, son públicos, son abiertos, son como la calle, diría yo, ¿no? Y ahí encontramos de todo, gente buena, gente mala y también gente muy poderosa. El caso de Trump en los Estados Unidos es un caso interesante de analizar cómo alguien tan poderoso pudo influir dentro de una de las naciones más importantes del mundo, básicamente a través de comunicaciones en Twitter, ¿no? Entonces, estar en Twitter implica dos cosas. Primero, poder medir la temperatura de la corriente de opinión en un momento específico, en un país, en una institución o eventualmente en un grupo social determinado. Y finalmente, también nos permite crear una corriente de opinión. Listo, pero así como en otras redes sociales, Twitter muchas veces se convierte en un nicho para las noticias falsas, para la información falsa. En ese sentido es importante brindar una recomendación a los electores y aprovechar esta entrevista ya para finalizarla, de repente que usted haga una invitación o haga un llamado a los electores a que puedan estar atentos. Sí, el asunto de la infodemia, los fake news, está por todos lados. Está en Twitter, está en Facebook e incluso en los mensajes de WhatsApp, que son sistemas de mensajería interpersonal. ¿Cómo identificar una noticia falsa? Depende mucho de quién la emite. Entonces, en estos espacios hay que cuidar quién es el que está emitiendo o quién está distribuyendo tal o cual noticia y verificar los elementos de veracidad de esos elementos o de esas noticias, ¿no? Primero, la fuente. ¿Tiene o no fuente lo que se está transmitiendo? Número dos, ¿quién lo transmite? ¿Es un periodista? ¿Es una persona que tiene un cierto nivel de conocimiento en el tema o no? Si somos ciudadanos comunes y silvestres, bueno, hay que ver quién es esa persona, hace cuánto la sigo, cómo es que apareció, etc. En estos espacios, en efecto, como mencionas, debido a la posibilidad de utilizar el anonimato o crear cuentas falsas, es posible también transmitir cualquier cosa y gracias a la adhesión que generar esta suerte de desinformación. Entonces yo diría esas son las tres cosas básicas. La fuente, ¿tiene o no fuente? ¿Quién emite esa comunicación? Y sobre los elementos de veracidad. ¿Es una noticia o no es una noticia? ¿Es una opinión? Y si es una opinión, ya sabemos, es subjetiva, depende de a quién le estoy dando la atención para que la emita, ¿no? Importantes recomendaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Igual, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en JN Noticias. La Contraloría General de la República presentó su plataforma virtual Tú Tienes el Control, donde los electores podrán consultar sobre los candidatos a las elecciones generales del 11 de abril. Con la finalidad de contribuir al ejercicio de un voto consciente y responsable en las próximas elecciones generales 2021, la Contraloría General de la República presentó la plataforma virtual Tú Tienes el Control, a través de la cual
los ciudadanos podrán consultar sobre los postulantes en carrera. Este portal coadyuva a este proceso electoral, es decir, en dos sentidos. El primero, pone a disposición de la ciudadanía información que consideramos valiosa para que los ciudadanos puedan caracterizar mejor, aprender un poco más respecto de sus candidatos y de esa manera, con esta información, pueda contribuir la Contraloría en este esfuerzo que todos deberíamos poner el hombro para que las elecciones, en estas elecciones se emita un voto informado, responsable, mucho más reflexivo. Este portal cuenta con el módulo Infórmate, en donde los electores podrán acceder a un registro sobre la trayectoria pública de los candidatos que hayan sido autoridades y o funcionarios públicos. La ciudadanía puede, a través de una búsqueda muy simple, por región, por tipo de elección, por candidato, por agrupación política, saber tres cosas. Número uno, si ese candidato ha pasado alguna vez por el sector público en la última década. En segundo lugar, si es que ha pasado, si es que ha cumplido con una obligación básica de todos los funcionarios públicos obligados de presentar su declaración jurada de bienes y rentas. La tercera pregunta que se van a poder responder es ¿cómo ha sido el desempeño, en términos negativos ciertamente, de este funcionario durante su paso por el Estado? ¿En qué sentido? Si es que ha sido comprendido en algún informe de control, de los miles de informes de control que se emiten durante los últimos años, con responsabilidades presuntas a nivel administrativo, civil y penal. Incluso van a poder saber qué se le imputó. Asimismo, cuenta con el módulo Alértanos, en donde podrán encontrar los 7 tipos de infracciones más comunes que se presentan en los procesos electorales referentes al uso indebido de los bienes y fondos públicos para el uso proselitista. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que nos ayude no a controlar esto lo hacen los funcionarios públicos de la Contraloría, sino a que el resto del presupuesto público no se vaya a destinar indebidamente, irregularmente, ilegalmente a fines proselitistas. Y es por eso que en esta parte del portal aparecen las principales inconductas infractoras, como por ejemplo, ¿no?, que los ciudadanos nos pueden ayudar. Y cuando me refiero a los ciudadanos, no solamente del ciudadano de a pie, sino a un funcionario público honesto que se da cuenta que en su institución la plata de todos los peruanos, la plata de su comunidad está siendo usada para fines proselitistas. Como se sabe, 25.287.954 electores son convocados el 11 de abril para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, así como de los congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento andino. Bien, qué importantes son estas iniciativas, estas plataformas que ponen a disposición de la ciudadanía para poder emitir un voto de calidad el próximo 11 de abril. Por otro lado, les contamos que a puertas de las elecciones generales 2021, representantes de la OMPE y el MINSA se reunieron para establecer las pautas de vacunación de los miembros de mesa. A menos de 2 meses del 11 de abril, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, se reunió con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, con el objetivo de definir las estrategias de vacunación para los miembros de mesa. En la reunión, Corbeto señaló que las experiencias internacionales en este escenario aseguran que el cumplimiento de los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 garantiza que no haya contagios por acudir a votar. Es importante mencionar que la OMPE publicó la relación definitiva de 518.928 miembros de mesa entre titulares y suplentes. Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que la vacunación a los miembros de mesa se ejecutará de acuerdo a la llegada de las vacunas, considerando que forman parte de los grupos priorizados en el cronograma previsto con este propósito. Para el sorteo de los miembros de mesa, la OMPE priorizó a los electores más jóvenes, en razón que los ciudadanos mayores de 65 años son personas vulnerables ante los contagios por la COVID-19. Ahora, amigos, veamos el microinformativo del RENIEC. Vanessa Castillo nos informa. Adelante. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. A continuación les presentamos las siguientes noticias. El RENIEC toma nuevas medidas frente a la ampliación de la cuarentena dispuesta por el gobierno.
Los siguientes locales no abrirán debido a que se encuentran en provincias consideradas de riesgo extremo: Cutervo en Cajamarca, Huamanga en Ayacucho, Arequipa provincia, Tacna provincia, Hilo en Moquegua, Islay en Arequipa, Cayoma en Arequipa, La Convención y Canchis en Cusco, Utcubamba en Amazonas. La Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social, GRIAS del RENIEC, llega a más ciudadanos para facilitar sus trámites de DNI. La ayuda se llevó a cabo en el Centro de Atención Residencial Casa Isabel de Arequipa, que acoge a menores con discapacidad en abandono. El albergue se contactó con personal del RENIEC a fin de solicitar atención de renovación de DNI para que así puedan acceder al SIS y otros beneficios. El RENIEC incorporó un nuevo segmento de ayuda al ciudadano. RENIEC te escucha. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Sánchez, quien es especialista de la Gerencia de Operaciones Registrales del RENIEC, para que pueda absolver todas nuestras dudas que tengan sobre el tema de votación con el DNI. Esta nueva sección que se emite en vivo todos los miércoles a las 4 de la tarde. A través de nuestro Facebook busca despejar todas sus dudas y consultas. Usted conocerá todo sobre el uso del DNI en elecciones y todos los servicios de identidad y estado civil del RENIEC, de los que podrá hacer preguntas en vivo que serán resueltas por un representante del RENIEC especialista en el tema. Así que ya sabe, tenemos una cita todos los miércoles a las 4 de la tarde por Facebook Live en RENIEC te escucha. Bien amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima edición de la Central Informativa del RENIEC. Hasta pronto. Es momento de dar a conocer el microinformativo nacional de nuestros amigos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gracias. En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es viernes 19 de febrero del 2021. Estas son las principales noticias. Más de 800 orientadores de los diferentes programas sociales del MIDIS brindan apoyo a las personas que se acercan a las agencias del Banco de la Nación para cobrar el bono 600 o erradamente solicitar información acerca del subsidio. Los orientadores están presentes en las agencias ubicadas en Ancash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Pasco, Lima Región, Lima Metropolitana y Callao, regiones inicialmente clasificadas con alerta extrema por la COVID-19. Los orientadores del sector se encuentran debidamente identificados con la indumentaria de sus respectivos programas sociales y realizan su labor usando mascarilla y guardando la debida distancia física. De acuerdo al cronograma establecido para la entrega del bono 600, los hogares que conforman el Grupo 1 vienen realizando el cobro en las distintas regiones clasificadas en el nivel de alerta extrema por la pandemia de la COVID-19. Es así que las usuarias y usuarios de los programas sociales Juntos, Contigo y Pensión 65 realizan el cobro a través de cajeros automáticos y agentes autorizados. La ministra Silvana Vargas se reunió con alcaldes y funcionarios de los distritos de Villa El Salvador, Independencia, Puente Piedra, Comas, Villa María del Triunfo, San Juan del Urigancho, San Juan de Miraflores y Ventanilla, con el objetivo de definir una agenda para el fortalecimiento de la estrategia de apoyo alimentario en el marco de la intervención temporal Hambre Cero. La ministra instó a los alcaldes a seguir colaborando con información validada que permite establecer un registro unificado de comedores populares y ollas comunes. Creo que es una tremenda oportunidad para trabajar de manera articulada y dar un mensaje distinto. El país y Lima Metropolitana y el Callao lo merecen. Entonces, de nuevo, nuestro máximo compromiso. Nosotros tenemos el sentido de urgencia impreso en piel hace 3 meses y queremos trabajar con ustedes. Por eso les hemos convocado, porque creemos que lo que ustedes están haciendo va a sumar a favor de quienes más lo necesitan. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Ahora tenemos las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la agencia de noticias andina. Lenin Lobatón nos informa. Bienvenidos desde la agencia de noticias andina. Estas son las 5 noticias del día. La segunda fase de vacunación contra el COVID-19 incluirá a 600.000 trabajadores del sector educación. El padrón de los que serán inmunizados ya se encuentra en el Ministerio de Salud. Incluye docentes, directores, auxiliares de educación y personal administrativo de colegios públicos y privados. Equipos de respuesta rápida son claves en estrategia para detección y tratamiento temprano del COVID-19. Las provincias con nivel de alerta extremo, muy alto y alto, son la prioridad en la operación territorial de ayuda para el tratamiento y aislamiento frente al COVID-19, denominada Operación Taita. Las acciones se desarrollan de manera focalizada para identificar personas vulnerables contagiadas y brindarles tratamiento temprano. La provincia de Puno ha sido incluida en nivel de riesgo extremo y las demás en riesgo muy alto. Por su parte, personal del MINSA recorre casa por casa en comunidades y barrios de la región Puno para la detección temprana de los casos de COVID-19. El objetivo es brindar el tratamiento temprano a las personas que han contraído la enfermedad y evitar su propagación. El robot Perseverance de la NASA se posó con éxito en la superficie de Marte, tras superar la peligrosa fase de descenso sobre el planeta rojo, conocida como los 7 minutos del terror. El viaje duró 6 meses. 2 ingenieras peruanas, Rosa Ábalos y Melissa Soriano, integran el equipo que llevó al Perseverance a la superficie marciana en busca de algún tipo de vida extraterrestre. Se trata del mayor y más caro vehículo de exploración extraterrestre jamás construido. Esta también es una grata noticia. Los patinadores velocistas Ronaldo Camacho e Ítalo Sainz clasificaron a los Juegos Panamericanos Juvenil 2021. Ambos deportistas participan en el Panamericano de Patinaje de Velocidad Ibagué, que se realiza en Colombia. Tras una ardua competencia frente a campeones mundiales, Ronaldo logró la clasificación en la modalidad de velocidad juvenil, obteniendo el 7º lugar. En la modalidad fondo, Ítalo, natural de Chiclayo, logró su clasificación en la prueba 15.000 metros, mejorando inclusive su marca personal. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olvide de visitar andina.p. En el marco del caso Vacuna Gate, la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, sostuvo que nuestro país atraviesa una crisis sanitaria, económica y moral. La presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, dijo que el Ministerio Público le informó que ampliará la investigación del caso Vacuna Gate a medida que se establezcan las responsabilidades de los funcionarios. Vázquez además se pronunció sobre la moción de censura que promueven algunas bancadas en contra de la mesa directiva que preside. Llamó a la sensatez e indicó que el Perú vive una crisis sanitaria y económica y ahora una en el contexto moral, por lo que no es adecuado agregarle una crisis política tratando de desestabilizar al Congreso. Vázquez se mostró a favor de la inhabilitación de los funcionarios públicos que presuntamente se vacunaron de forma irregular con las dosis de Sinopharm. La titular del Parlamento recordó que la Fiscalía de la Nación, además del expresidente Martín Vizcarra, contempló en la investigación a las exministras involucradas en la vacunación secreta. Por su parte, la Contraloría General de la República asignará auditores a la comisión parlamentaria que investiga la vacunación irregular. El titular de la Contraloría, Nelson Schack, confirmó que asignará auditores para apoyar el trabajo de la comisión parlamentaria que investiga el suministro irregular de vacunas contra la COVID-19. Ante la evidencia de que funcionarios públicos recibieron la vacuna fuera de los ensayos clínicos por el laboratorio Sinopharm, el Contralor dijo también que la institución a su cargo viene realizando acciones de control posterior sobre el tema. Indicó que pareciera que esas 3.200 vacunas que entraron con una declaración aduanera absolutamente independiente del resto no estaban orientadas al tema del ensayo.
En ese contexto, Shark expresó que se tendrá que determinar cómo ingresaron las vacunas y quién desde el Estado lo autorizó. Por último, el Contralor dijo que el hecho de que su despacho inicie investigación al respecto no debe impedir que los organismos públicos involucrados en el tema también hagan lo propio. Tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre las medidas preventivas de la COVID-19 y la distribución de vacunas Sinopharm en nuestro país. Vamos a conversar con el doctor Gerardo Campos, miembro del Colegio Médico de Lima. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Gracias por la invitación y ya no a tus preguntas. Gracias, doctor, a usted por acompañarnos aquí en JN Noticias y nos gustaría que nos comente en primer momento cuáles son los riesgos de la segunda ola con las variantes que ya se encuentran en nuestro país. Como nos hemos visto que en el transcurso de la segunda ola han comenzado a aparecer variantes. Esto es natural encontrar en el ciclo viral, ya que el virus trata de protegerse y seguir replicándose, ¿no?, en los humanos. Razón a ello, que vamos continuamente, de acá a 15 días cada mes, probablemente encontremos variantes. Ya empezó la sudafricana, ¿no?, la de Gran Bretaña, la brasileña, y ahora también está hablando otra vez la inglesa, y la americana también probablemente que esto ocurra. Es natural que esto ocurra en el de los ciclos virales que dan, ¿no?, dado la vida media corta que ellos tienen, ¿no? Bien, doctor, en ese sentido, ¿cómo protegernos, cómo cuidarnos de la COVID-19 y las diversas variantes que ya se tienen? Los estudios y los científicos, si te das cuenta, han descubierto 3 características en las cuales se debe desarrollar la vacuna. Uno es a través de acuerdo del código genético, que es de Pfizer. El otro es que tenemos el virus atenuados, que es Sinopharm, que es lo que es el Sinopharm que tenemos nosotros. Y el otro son los vectores virales, que son un virus parecido, en la cual pero nos protege igual de manera. Entonces, a mi modo de ver, yo soy oncólogo y manejo parte de la biología molecular en el transcurso de las enfermedades. Si bien es cierto, tiene más efectividad las de vectores virales y las de código genético, pero a mi modo de ver, en el tiempo todavía no hay un estudio quien nos diga quién tiene más anticuerpos a futuro o no. Yo creo que hasta el momento, a mi modo de ver, que la de Sinopharm en el tiempo nos va a dar quizás mayor anticuerpo, a pesar de que su efectividad hasta ahora es 79%. Y las variantes van a seguir continuando, pero nosotros también nos vamos a seguir adaptando y los anticuerpos también se van a ir formando. Entonces yo creo que hay que esperar todavía cómo nos desarrollamos, cómo se viene la enfermedad. No hay, ahora no existe quien tenga un estudio a futuro y pueda quizás programar y descifrar lo que puede ocurrir en los pacientes, ¿no? La ciencia ya generará eso. Sin embargo, es un alivio que ya tengamos 1 millón de vacunas en nuestro país con este primer lote y que se está inoculando ya a los trabajadores de la salud, y más adelante seguramente se inoculará también a la Policía Nacional del Perú y las otras personas que estén contempladas en la primera fase. Sin embargo, nosotros como ciudadanos que todavía no tenemos acceso a estas vacunas, tenemos que procurar cuidarnos con medidas preventivas como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de las mascarillas. En ese sentido, doctor, ¿qué mascarilla estaría recomendada para su aplicación, su uso en este momento, sabiendo que tenemos otras variantes que son mucho más contagiosas? Como mencionas, ¿no? Es cierto, la dosis en realidad es 1 millón que nos ha llegado al país, es poca, en realidad la población necesita más. Para tener una cobertura mayor necesito un ingreso de mayor, no 20 millones de dosis, ¿no? Y con respecto hay que seguir las medidas preventivas, como mencionas, ¿no? El distanciamiento, el lavado de manos y el uso de las mascarillas. El uso de las mascarillas es diverso en realidad, diverso a lo donde uno se encuentre, ¿no? En la población general, donde hay ambiente, es suficiente una mascarilla de 3 pliegues o la famosa llamada quirúrgica. Conforme nosotros nos vamos comprometiendo a una área donde probablemente tengamos mayor posibilidad de contagiarnos, se incrementan las famosas mascarillas, ¿no? Las famosas mascarillas que tienen mayor protección. En este caso, las famosas KN95, las que hemos visto diversamente en diferentes lugares, especialmente las chinas que vienen pero eso se va incrementando. Ahora, si ustedes ven, se recomienda usar doble mascarilla si uno se encuentra en un sitio con la posibilidad de contagio, como son los mercados, supermercados, quizás unos cines.
quizás a las tiendas comerciales. Entonces, la doble mascarilla, ya que la doble mascarilla nos aumenta una posibilidad de un 40%. ¿Qué quiere decir eso? Una mascarilla de 3 pliegues común y corriente nos protege en 40%, pero si nosotros nos colocamos doble mascarilla, podemos llegar a 70 o 80% de posibilidades de protección. Y si sumamos la otra, la KN95, pues también llegamos a un 90%. Ahora, si estamos en una situación un poco ya de visita hospitalaria o trabajador de salud, pues eso recomienda la mayor cobertura, que son la N95 y la N100, ¿no? Claro, es importante en todo caso esas recomendaciones para mayor cuidado. Ahora que estamos en verano, el aire acondicionado es bastante utilizado en diferentes establecimientos cerrados. ¿Es recomendado o no, doctor? Sí, como mencionas, si el aire acondicionado es en un circuito cerrado, es peligroso en el sentido de que esto puede diseminar y difundir. Hemos visto que las partículas por el aerosol y genera, pues, si un paciente basta que esté enfermo, y si el tiempo es mayor de 15 minutos, esto es importante, si el paciente en un sitio cerrado está más de 15 minutos, indudablemente que se va a contagiar. Entonces, el aire acondicionado no se recomienda. Nosotros como médicos recomendamos que existen de aire continuo o de flujo continuo. ¿Qué quiere decir? En un lado se emite el flujo de aire y por el otro lado se extrae. Entonces, de esa manera no está circulando en el medio ambiente y quizás reduce un poco la posibilidad de a través del aire acondicionado el contagio. Listo, ahora que conocemos estas medidas de seguridad sanitaria, es importante que las tomes en cuenta en casa. Bien, respecto a la coyuntura, lo que estamos viviendo actualmente, doctor, el Colegio Médico del Perú anunció un proceso disciplinario contra los profesionales de la salud que figuren en la lista de 487 personas que se vacunaron contra la COVID-19 destinadas al personal relacionado con el estudio clínico. ¿Qué opina de este pronunciamiento del gremio? Hay 56 médicos que están en la lista fuera del contexto del ensayo clínico de la vacunación, pero creo que cada uno se tendrá que evaluar en cada uno de forma individual y se investigará. Estamos ciertos que el Colegio Médico va a iniciar un proceso en la cual de investigación a cada uno de ellos, y cada uno creo que después de esta investigación se verá en forma muy particular de cada uno, se tomará la decisión si hubo compromiso o no compromiso, ¿no? Del punto de vista ético, ¿no? Entonces se debería sancionar, digamos, o otorgar responsabilidades de manera individual. Ahora, respecto a las dosis que se les han inoculado a ciertas personas, algunos de ellos incluso habían llegado a recibir 3 dosis. Esto generaría, digamos, alguna reacción negativa en su cuerpo. ¿Por qué se habría dado esa tercera dosis? Buena y excelente pregunta la que me haces, ¿no? Para poder explicar cómo son las patologías en general. Te menciono que existe siempre en toda enfermedad hay una triada. La triada consiste en el agente agresor o el agente que te puede producir alguna enfermedad o el agente que te va, en realidad, una respuesta. Y el otro es el huésped. Huésped somos nosotros, en este caso la vacuna, en este caso sería el agente viral o el vector viral o quizás el código genético viral, y el otro es el medio ambiente. Entonces, cualquier desbalance que exista en esta triada genera enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un virus atenuado, pero también mi inmunidad también está baja, probablemente tenga más efectos adversos o colaterales que pueda tener. Entonces, las dosis hasta ahora estudiadas son 2 dosis. Entonces, porque la primera dosis es 45%, dice que protege, la segunda puede llegar a 70, 80%, y la tercera dosis a 95%. Entonces, pero esto en realidad no es tanto cierto. ¿Por qué digo no es tanto cierto? Depende del huésped. Nosotros somos el huésped. Hay muchas personas que no generan anticuerpos. ¿Por qué? Porque su estado inmunológico está deprimido o no genera una respuesta inflamatoria adecuada como para producir los anticuerpos respectivos. Entonces, lo que se está hablando es, en medidas generales, en alrededor de que un 80-90% de la población puede tener esa protección. ¿Cómo lo sabremos? Lo sabremos a futuro. Se dice que menciona a las 8 semanas ya los anticuerpos deben formarse. Entonces, con la titulación de anticuerpos de cada individuo, si hubiese un trabajo de investigación, se verá si él realmente está protegido. Bien, está bien. Doctor, ¿usted ya se ha vacunado? Sí, tuve la suerte de vacunarme. ¿Por qué? Porque yo soy, si bien es cierto,
Estoy trabajando en mi hospital, estoy atendiendo a mi hospital y tuve la suerte de ser vacunado porque estoy no en primera línea, pero sí estoy atendiendo pacientes. Qué bueno, doctor. Bien, ahora respecto a los desechos que se generan tras la vacunación, ¿qué pasa con estos frasquitos? ¿Dónde llegan a parar? Y esta pregunta va más por la preocupación de que lleguen a manos de inescrupulosos y estas puedan ser reutilizadas y finalmente estafar a las personas. ¿Cabe esta posibilidad o no existe la remota posibilidad de que ocurra esto? Es un poco difícil que salga de la institución, en este caso del Estado, el Ministerio de Salud, porque existe un protocolo, es un protocolo de manejo del programa de inmunizaciones, ¿no? Esos entran a un área que se llama residuos, donde es controlado y monitoreado, ¿no? Entonces, en la cual esto se elimina. Lo que tú mencionas es más que nada inescrupulosos, que somos el país de las 7 maravillas, se puede decir así. ¿Por qué? Porque el peruano inventa, aduce, copia con la finalidad de esos inescrupulosos que hacen, ¿no? Simulan copias muchas veces muy semejantes y lastimosamente se transmiten entre las redes y por falta de información hay personas que lo asumen como verdad y pues son engañadas vilmente. Claro, entonces por lo pronto por el manejo de los residuos no debemos preocuparnos porque esos siguen una línea y un tratamiento correspondiente. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ti, Paloma. Dispuesto a la próxima entrevista. Gracias. Hasta luego. Perfecto. Cuídese. Hasta luego. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Amigos, llegó el momento que todos esperábamos. Se trata de Agenda Cultural y estamos con Carolina Díaz. ¿Cómo estás, Caro? Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Paloma, por el pase. Nosotros queremos terminar hoy viernes la semana brindándoles propuestas para este fin de semana, así que atenta, Paloma, a las recomendaciones. Bien, vamos contigo. Bien, entonces comentarles que el Instituto de Cultura Italiano de Lima va a ofrecer interesantes recorridos de manera virtual. En esta ocasión se trata del Museo de Arte Italiano, en el cual ustedes podrán ver y ser testigos de esculturas y pinturas de artistas italianos de principios del siglo XX. Como estamos viendo en las imágenes, interesantes esculturas que podrán ser vistas de manera virtual por la pandemia, que nos están dando estas propuestas de acceso gratuito. Bien, ustedes si quieren ingresar a esta propuesta deben hacerlo a través del Facebook del Instituto Italiano di Cultura y ahí encontrarán en el enlace directo que los llevará a estas imágenes que estamos viendo en pantallas. Bien, por otro lado, ahora contarles también que la Feria del Libro de Huancayo ya comenzó, ha iniciado ayer y está contando con distintas puestas. En este caso también el Premio Nobel Mario Vargas Llosa se ha presentado ya y ustedes pueden ver más información de esta Feria del Libro en la página del Facebook oficial Feria del Libro de Huancayo. Usted contará con más de 85 actividades culturales, más de 30 invitados internacionales y más de 80 invitados nacionales. Fue esta inauguración muy interesante. Podrán encontrar el programa cultural en la página del Facebook que irá hasta el 28 de febrero, esta feria donde van a encontrar diferentes actividades. Bien, hasta aquí entonces con la agenda cultural, nos vemos el lunes. Adelante, Paloma. Hasta la próxima semana, Carolina, muchísimas gracias. Tenemos ahora el bloque internacional. Amigos, les presentamos una noticia que llena de orgullo al Perú, dado que la ingeniera peruano-estadounidense Melissa Soriano forma parte del equipo de ciencia de la NASA que viene trabajando en una misión exitosa. Veamos. La Embajada de Estados Unidos en Perú dio a conocer que la ingeniera peruana-estadounidense Melissa Soriano forma parte de la misión de la NASA que logró aterrizar el rover Perseverance en Marte con el fin de buscar vida en el planeta rojo. Este vehículo de la NASA se posó en la superficie de Marte tras superar la peligrosa fase de descenso sobre el planeta rojo conocida como los 7 minutos del terror. El rover Perseverance es el quinto en posarse sobre Marte tras una primera misión exitosa en 1997. Todas las naves que han logrado hasta ahora han sido proyectos estadounidenses. Además, tiene el tamaño de una camioneta urbana y pesa 1 tonelada,
Está equipada con un brazo robótico de 2 metros y tiene 19 cámaras, 2 micrófonos e instrumentos de tecnología de punta, el cual envía imágenes a la Tierra. El Consejo Electoral de Ecuador anunció que se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales la próxima semana, determinándose qué candidatos irán a una segunda vuelta. Luego de los comicios presidenciales celebrados en Ecuador el 7 de febrero, hasta la fecha no se tiene el candidato que disputará en una segunda vuelta al aspirante Andrés Arauz, ganador de la primera ronda electoral. Cabe resaltar que el conteo de votos dio 32.72% para Andrés Arauz, mientras que en el segundo lugar se ubicó Guillermo Lasso con 19.74%, seguido muy cerca por Yacu Pérez con 19.38%, un virtual empate técnico que debe definirse tras el conteo oficial y depuración de votos tachados. Es necesario indicar que para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener al menos el 40% de los votos, situación que no se ha presentado y por ello el país espera el fin del conteo de votos para definir al rival que irá a disputar en la segunda vuelta. Por su parte, el Consejo Electoral no ha logrado aprobar el recuento de votos de las elecciones presidenciales, a lo cual indicaron que los resultados finales se tendrían para el fin de semana próximo, puesto que se esperan los votos del exterior. La definición de los comicios ecuatorianos se programó para este 11 de abril y es ahí donde se conocerá a quién sucederá en el poder al presidente Lenín Moreno por un periodo de 4 años. No hay tiempo para más, ya sabe, puede vernos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los 22 canales aliados al ente electoral. Los dejamos con imágenes de Lurín.